Familia, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de Bread Life Online. Qué alegría ya estar todos conectados. Comencemos compartiendo la transmisión, etiquetando a nuestros amigos y familiares para que puedan unirse a esta gran noche. Recuerden que ese es un tiempo para disfrutar, compartir y aprender juntos, así que pongámonos cómodos y dejemos toda distracción de lado para poder disfrutar cada minuto al máximo. Sin más que decir, comenzamos alabando a nuestro Dios. Buenas noches, iglesia. Vamos a levantar nuestra voz. Su palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta canción habla de la libertad que Jesús nos ha dado. Así que vamos a cantarla juntos. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. La iglesia dice, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¡Alábale! Vamos a cantarle juntos. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Que se escuche tu voz. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad, es libre en verdad. Dilo conmigo. Al que el Hijo hace libre, es libre, es libre en verdad. La iglesia dice, al que el Hijo hace libre, es libre. Que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Como dice la iglesia, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Seguimos exaltando su nombre, seguimos alabándolo, bendiciendo, levantando su nombre en alto. Tú eres digno de recibir gloria y honra, Padre. Y hoy en esta noche tus hijos te cantan. Vamos a cantarle juntos, iglesia. Exaltado. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te
sobre todo, nombre sobre todo nombre. Jesús, tu nombre es sin igual, Señor. Te atribuimos gloria y te atribuimos honra. ¿Cómo estamos, Bread Life? Qué alegría poder estar con todos ustedes hoy. Pues, siempre domingo a domingo es muy interesante poder estar conectados todos juntos y así poder alabar a nuestro Dios, poder glorificar su santo nombre. Hemos tenido un gran momento de alabanza, un momento de oración y pues vamos a pasar a nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo donde podamos estar juntos orando, ¿no? Entre familia, juntos orando como iglesia, orándose unos por otros. Y pues déjame decirte algo. Antes de empezar la oración, puedes compartir este link, puedes compartir esta transmisión, ¿no? Para que más personas puedan también ser bendecidas a través de nuestro culto virtual, ¿no? Sabemos que ahora estamos a un solo clic de poder entrar a hacer un servicio litúrgico. Y pues así también poder estar juntos, ¿no? Así que te doy este tiempo para que puedas compartir, etiquetar a alguien. También si conectas a alguien de los que estás comentando, pues salúdalo también y dile, ¿sabes qué? Vamos a orar. Si estás en casa, ¿no? O de repente estás camino a casa, qué sé yo, pues concéntrate, dispón tu corazón para orar. Si estás en casa, pues reúne a tu familia para orar juntos. ¿Sí? Tómense de las manos y pues tengan este tiempo de oración, ¿no? Este tiempo de mucho fervor y mucha devoción a Dios. Así que oremos juntos, familia. Bendito Dios Todopoderoso, amado Padre Celestial. Wow, Dios, es tan bello poder siempre recurrir a ti, sea en nuestros momentos más fáciles o sea en nuestros momentos más duros de nuestras vidas. Pues es un deleite poder acercarnos a ti. Es un privilegio, Señor, aunque no lo merezcamos, aunque incluso por nuestras fallas nos diera vergüenza acercarnos a ti. Sabemos que en ti tenemos esa justificación y podemos acercarnos confiadamente ante tu trono. Dios, perdónanos si a lo largo de la semana o a lo largo del día pues hemos fallado. Siempre lo hacemos. Perdónanos y ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a mantener esa línea de fe, esa línea de santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a como hijos tuyos pues detestar el pecado, como hijos tuyos aborrecer las cosas malas y centrarnos siempre a darte la gloria en toda acción que podamos hacer, en toda obra que podamos hacer, pues darte solamente a ti la gloria. Dios, tal vez algunos hayamos pasado una buena semana, otros una mala semana y tal vez algunos hasta estemos preguntándonos por qué nos pasan tantas cosas. Pero Padre, tú estás ahí en medio de todos esos problemas, en medio de todas esas angustias, pues tú siempre estás ahí, no nos dejas solo. Pero nosotros somos los que en las circunstancias difíciles decidimos alejarte y decidimos darte la espalda, creyéndonos que podemos aún. Perdónanos por eso. Perdónanos por no reconocer que sin ti no somos nada. Y ayúdanos, Dios, a que diariamente te coloquemos en el centro de nuestras vidas. A que a diario estemos siempre poniéndote a ti en primer lugar y dejando todo lo demás en el lugar que le corresponde. Pero no permitas, Dios, que sigamos con una vida así, dejándote a ti a un lado. Mas tú ayúdanos a ponerte como centro de nuestras vidas. Ayúdanos a diario construir nuestra casa sobre la roca. A diario, Dios, ayúdanos a siempre estar confiando en ti. Encamínanos, Dios. Y que tu palabra sea a diario esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera para nuestros caminos. Y que nos deleitemos en ti. Ayúdanos a tener esa necesidad. Pon esa necesidad en nosotros de cada día buscarte más. Cada día servirte más. Cada día honrarte más. Papá, si en algún momento hemos tenido algún pleito, alguna discusión o estamos en resillas con algún hermano, algún amigo, con algún familiar, pues Dios, ayúdanos a pedir perdón aunque no tengamos la culpa, y ayúdanos también a perdonar así como tú nos has perdonado.
y nos perdonas en todo momento todas nuestras faltas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a depender de ti. Que cada día nuestra vida quiere imitar a Cristo e imitar más a Jesús. Dios amado, nos unimos también para orar por cada familia de la iglesia y cada familia de las personas que están conectadas. Señor, tú estés cuidándolas, tú estés protegiendo, Señor, tanto la integridad del hogar, la salud del hogar, la economía del hogar. Señor, te pedimos por cada hogar, Señor. Creemos que tú los guardas, que tú los cuidas, Señor. Y si están pasando circunstancias difíciles, tú eres el Dios que restaura todo. De igual forma te pedimos, Señor, por nuestro país, por las circunstancias que pasan. Dios amado, puede gobernar cualquier persona, pero tú eres el Rey de Reyes. Y ayúdanos, Señor, primero como iglesia, a siempre poner nuestra confianza en ti, que eres nuestro Rey. Y también como iglesia, poder predicar el evangelio de tu reino. Te damos a ti la gloria, Señor. Nuestro país y cada una de sus autoridades está en tus manos. Nuestro sistema de salud, la primera línea, nuestras fuerzas armadas, todo está en tus manos, Dios. Y, Señor, creemos que muy pronto tu iglesia en general, cada iglesia que ahora se mantiene en el Perú, tal vez resguardadas o con muy poco aforo, pues volveremos muy pronto para glorificarte y darte la gloria a ti. Creemos muy pronto esa promesa y te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra. Iglesia, seguimos adorando. Jesús, tu palabra es mi ancla, paz en medio del caos. Tú das vida a mi alma, luz que alumbra mi oscuridad. No me callará el temor, tu verdad es mi declaración. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Jesús, tú me fortaleces. Si soy débil, soy fuerte en ti. En ti permanezco, tu verdad me recuerda quién soy. No me callará el temor, tu verdad es mi declaración. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Dile conmigo. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Mantente firme en su palabra, que tu vida esté cimentada en Él,
Que tu vida esté cimentada en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque nada de ello, cuando vengan problemas, nada te va a mover. Tu amor ha vencido el temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Dilo. Tu amor ha vencido al temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Tu amor ha vencido al temor. Pase lo que pase, en ti creo. Por tu palabra libre soy. Firme en tu verdad permanezco. Y fiel por la eternidad. Mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Fiel por la eternidad, mi Dios no cambia, nunca cambia. En ti valiente soy, creo en tu palabra, es mi esperanza. Creemos en ti, Señor, confiamos en tus promesas. Y eso nos da paz y tranquilidad, Señor. Te damos gloria y honra solamente a ti. Amén. Wow, qué tiempo tan hermoso de adoración hemos tenido y pues es un privilegio siempre poder adorar a Dios, poder exaltar su nombre con canciones tan bonitas que reflejan la grandeza del Señor y permiten que nosotros podamos adorar de acuerdo también a lo que dice su palabra. Así que siempre adoremos, cantemos a Dios con mucho entendimiento, ¿no? Viviendo cada letra que podamos cantar y respaldando cada letra en su palabra. Si recién te conectas, pues eres bienvenido a nuestra iglesia virtual, nuestra iglesia Bread Life. Pues puedes ahí tomar también tu lugar, ¿no? Donde estés sentado, ponte cómodo, ¿no? No tan cómodo para que no te duermas, pero ahí mantén la comodidad para que puedas prestar toda la atención del mundo a este mensaje y podamos aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy día. Sí, ya he tenido 3 semanas de vacaciones. Gracias, David Trinidad, eres lo máximo, en verdad. Gracias por tener estas prédicas tan hermosas. En verdad han sido muy edificantes para mi vida y creo que para la vida de todas las personas que han escuchado. Y bueno, estamos continuando ahora una nueva serie. Nuestra serie es Cristo y vamos a ver exactamente lo que el Señor hizo. Ya David Trinidad hizo la persona de Cristo la semana pasada y pues hoy día vamos a ver un tema sumamente importante dentro del ministerio que Cristo hizo en el mundo y tiene que ver con la expiación. Si no sabes qué es expiación, pues presta toda la atención del mundo a este tema. Y la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y su muerte para ganar nuestra salvación. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacer este recalcar de la vida y la muerte? Porque muchos solamente toman la segunda parte, la expiación es en la muerte. No, pero también en la vida de Cristo empieza todo el trabajo de expiación para nuestra salvación, para que pueda ganar nuestra salvación. Y es importantísimo que aprendamos a definir y entender lo que significa la expiación.
en nuestras vidas y que es una obra 100% de nuestro Señor Jesucristo. La expiación siempre es una obra 100% de nuestro Señor. Y podemos preguntarnos ahí, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la expiación y por qué la expiación es necesaria? ¿No? ¿Por qué la expiación debe ser necesaria? Y pues ahí debemos ver las escrituras en la palabra de Dios y encontramos dos cosas, ¿no? Las escrituras apuntan a dos cosas. La primera, la expiación es por el amor de Dios que tuvo a la humanidad, ¿no? En Juan 3:16, ¿no? No lo vamos a leer, pero todos creo que lo saben, nos habla de que el Señor dio a su Hijo unigénito para que el que cree en Él, ¿no? Amó tanto al mundo que para que el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es un aspecto de la expiación. Pero también la expiación tiene que ver con la justicia de Dios. Sí, lo puedes también revisar en Romanos 3:25, ¿no? La expiación también se tiene que cumplir y era necesario para que Dios se muestre como un Dios justo. Muchas veces separamos esto, separamos el amor de Dios y la justicia de Dios. Y a Dios, como ya hemos visto en nuestra serie, ¿no? Conociendo a Dios no se le puede separar por las partes que más nos gusten, sino tenemos que siempre ver a Dios, como una totalidad, ¿sí? Ahora, otra pregunta que se pueden hacer los cristianos y también los no cristianos o los tan no cristianos es si era necesario que Cristo sea el sacrificio expiatorio. Y debemos entender nuevamente dos cosas. No era necesario que Dios quiera perdonar a la humanidad por su pecado. No era necesario. O sea, Dios podría haber dicho, ¿sabes qué? No los perdono y punto. Así como lo hizo con los ángeles. Los ángeles pecaron y Dios dijo, ustedes no tienen perdón. Y Dios podría haber dicho lo mismo de la humanidad. ¿Sabes qué, chicos? Ahí quedaron. Fueron fritos pescaditos, ¿no? Como lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4. Los ángeles caídos, el Señor los ángeles que pecaron, el Señor los arrojó y esperan, desde el abismo esperan ya el juicio final. Entonces, no era necesario que Dios perdonara a la humanidad. Eso debemos entenderlo muy bien. Pero, ahí viene el segundo aspecto, Dios en su amor decidió salvar a la humanidad. Era una decisión de Dios y no había otra manera para salvar a la humanidad. Y es por ello ese concepto de que no había otra manera y necesitábamos de Cristo que sea ese sacrificio de expiación, es a ese concepto que le llamamos la necesidad de la expiación. Entonces, era uno necesario, pues, por un lado, el Señor no necesitaba, no era necesario que el Señor nos quiera salvar. Porque a los ángeles no les perdonó. Pero nosotros en su infinito amor nos perdona. Y ahí sí es necesario la expiación a través de Cristo. Ahora, la naturaleza de la expiación podemos verla en dos sentidos. La obediencia de Cristo por nosotros. O sea, Cristo no solamente murió por nosotros, sino Él obedeció desde su nacimiento hasta el momento de la cruz. Obedeció todo lo que nosotros no podíamos obedecer. Jesús lo obedeció. ¿Sí? Jesús obedeció para el perdón de nuestros pecados. Si Cristo solamente hubiera perdonado nuestros pecados, pues nosotros hubiéramos quedado sin pecado, pero hubiéramos quedado en la misma situación que Adán y Eva antes de pecar, ¿no? Como podemos verlo en Romanos 5:19. El segundo punto, el segundo aspecto de la naturaleza de la expiación es el sufrimiento de Cristo por nosotros. O sea, además de obedecer la ley perfectamente durante toda su vida y su ministerio a favor nuestro, Cristo también experimentó los sufrimientos necesarios para pagar el castigo de nuestros pecados. El Señor Jesús sufrió durante toda su vida, no solamente en la cruz. ¿Qué sufrió? Sufrió tentaciones, sufrió pérdidas humanas, ¿no? Sufrió oposiciones, incomodidades. Porque, acuérdense, el Señor se despojó de su deidad para venir como ser humano. Y pues sufrió durante toda su vida y también tuvo el sufrimiento de la cruz. Y el sufrimiento de la cruz, la Biblia en sí no da estos aspectos, pero el sufrimiento de la cruz, al observar y leer y escudriñar la Biblia, podemos ver que el Señor sintió dolor físico y muerte.
También sufrió el dolor de cargar con el pecado de nosotros. Nuestro Señor, siendo el Dios encarnado, pues durante toda su vida obedeció perfectamente, perfectamente, para que nosotros fuésemos limpios por esa obediencia. Pero en el momento de la cruz el Señor tuvo que soportar nuestros pecados en Él. ¿Se imaginan? También sufrió el abandono, no solamente el abandono de sus discípulos y amigos, ¿no? Que al momento que lo prendieron, pues todos sacaron la vuelta. No, no solamente eso. También al cargar nuestros pecados en Él, sintió ese deslinde de armonía que hay en la Trinidad, como lo vimos también mensajes antes. Esa armonía perfecta, esa separación con el Padre. Y al tener esa separación y al cargar con nuestros pecados, tuvo que soportar la ira de Dios en Él. Eso sufrió nuestro Señor durante la cruz. Entonces, la naturaleza de la expiación tiene que ver con la obediencia de Cristo por nosotros y con el sufrimiento de Cristo por nosotros. Y hay 4 aspectos por lo cual nosotros, como pecadores, tenemos la necesidad de la expiación del Señor. Primero, al ser pecadores merecemos morir como el castigo por el pecado. Segundo, merecemos sufrir la ira de Dios en nosotros por el pecado. Acuérdense que la ira de Dios siempre está en contra del pecador y el Señor siempre va a estar airado con el pecador. Y merecemos eso. Tercero, al ser pecadores estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Y el cuarto aspecto es que estamos esclavizados del pecado y al reino de Satanás. Entonces, estos son los aspectos que tenemos y por lo cual nuestras vidas necesitaban de la expiación del Señor Jesús. ¿Sí? Y antes de desarrollar el mensaje, quisiera que podamos orar para poder entender todo esto. Dios amado, te damos a ti las gracias por permitirnos entender, Señor, en tu palabra, lo que tu sacrificio de expiación significa en nuestras vidas. Y Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y permite, Señor, que con toda humildad podamos recibir tu palabra. Porque tu palabra siempre es viva y eficaz y queremos, Señor, que al momento de recibirla también podamos aplicarla en nuestras vidas. Solamente tienes la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, a continuación vamos a ver cómo estas cuatro necesidades que hemos visto quedan satisfechas en la expiación. Primero, queda satisfecho porque el Señor en su expiación hizo un sacrificio. ¿Sí? Cristo murió en sacrificio por nosotros para pagar la pena de muerte que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y para ello sí quisiera que leamos Hebreos 9 del 24 al 28. Y dice la palabra de Dios: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es interesante lo que hemos leído. Acá primero nos dice que Cristo no entró en un santuario hecho de mano. ¿Por qué dice esto? En el Antiguo Testamento, si leemos el libro de Levíticos, ¿no? Sobre todo el libro de Levíticos, vemos muchos sacrificios, primero en el tabernáculo y luego vemos en el templo sacrificios de expiación. Pero Cristo no entró a este sacrificio. O sea, este santuario, este templo, o este tabernáculo era una representación de la presencia de Dios
Cada vez que el sacerdote entraba era como que iba a la presencia de Dios presentando este sacrificio expiatorio para que el Señor perdone al pueblo. Pero Cristo no hizo eso. Cristo no entró a un templo hecho de manos humanas. Cristo no entró como sacerdote a un templo hecho por humanos. Cristo entró al mismo cielo y se presentó como a este sumo sacerdote con un sacrificio. Y dice que no para ofrecerse muchas veces. ¿Por qué habla de esto? Es porque en la ley, también en Levítico, vemos que anualmente, ¿no? Una vez al año, pues el sumo sacerdote se presentaba con este sacrificio de expiación. Y pues era año tras año, año tras año, año tras año, ¿no? Y se venía repitiendo todas las veces, ¿no? Primero en el tabernáculo, luego en el templo. Cada vez que ellos tenían un templo, pues mantenían estos sacrificios. Es más, ahora no pueden los judíos, ¿no? Los judíos que no creen en el Señor, no pueden hacer sacrificios porque no tienen templo. Si no, lo seguirían haciendo. ¿Ok? Pero Jesús no se presentó varias veces como entre el sumo sacerdote, sino una sola vez. Ahora dice algo, ¿no? Entre el sumo sacerdote al lugar santísimo, al lugar de la presencia. Jesús no, Jesús fue directo a la presencia misma, literal de Dios. Este sumo sacerdote, ¿no? Ya que está haciendo la comparación del Antiguo Testamento, entraba con sangre ajena, entraba con la sangre de un cordero. Sin embargo, Cristo fue con su propia sangre a presentarse como sacrificio. Por ello, una sola vez era ese sacrificio del Señor. Si no hubiera sido necesario que padezca muchas veces, ¿no? O sea, si el sacrificio de Cristo de una sola vez no hubiera sido suficiente, pues hubiera sido necesario que Cristo estuviera padeciendo, tras padeciendo, pero no, Jesús se presentó una sola vez. Así como para los hombres ya está establecido que mueran una sola vez y después el juicio, Cristo también se presentó una sola vez como sacrificio. Y saben, este sacrificio, este único sacrificio, fue para limpiar y llevarse los pecados de muchos. Para llevarse los pecados de muchos. Es por ello que a veces, ¿no? Es un poco contradictorio que muchos hermanos estén esperando con ansias que se abra el tercer templo. Y crean, no, si es la promesa. ¿Y por qué digo que es contradictorio? Porque ya no necesitamos sacrificios. No necesitamos templo, literal, templo hecha por manos humanas. Porque el Señor Jesús, como sumo sacerdote, ya se presentó por nosotros en el mismo cielo para hacer Él mismo el sacrificio por nuestros pecados. Es por ello que la expiación en Cristo es su sacrificio por nosotros. Un segundo término es la propiciación. ¿Y qué cosa es la propiciación? O sea, para alejarnos de la ira de Dios que merecíamos, Cristo murió en propiciación por nuestros pecados. Y quisiera que leamos, ¿no? 1 Juan 4, del 9 a 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es genial. Esto es hermoso, es bello. ¿Sí? Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nosotros merecemos la ira de Dios. Si fuera solamente por nuestros propios méritos, por nuestras propias circunstancias, la ira de Dios debe estar en nosotros así, total. Total, o sea, totalmente debe estar la ira de Dios. Quisiera que de repente nos pongamos a pensar esto. Si cuando solamente el Señor descendía con su presencia en el lugar santísimo, ante la sola presencia de Dios, hay temor, hay temblor. Es más, dice que los demonios escuchan el nombre del Señor y tiemblan.
la sola presencia de Dios es sumamente impactante y tú puedes decir, wow, ¿se imaginan su ira en la vida de un pecador? Pues yo no quisiera imaginarme. Y nosotros como pecadores merecíamos eso. Pero ¿qué pasó? El amor de Dios se mostró para con nosotros. Y el Señor, ¿no? Dios el Padre envía a su Hijo unigénito. En esta palabra unigénito, ¿no? Quisiera de repente hacer este paréntesis. Significa de la misma sustancia, el mismo gen. No es que es el único hijo, no, el unigénito es el único gen, del mismo gen, de un solo gen, al mundo para que vivamos por él. Dios decidió amarnos. Así que Cristo, como el Hijo de Dios, se encarnó y vino para que nosotros, que merecíamos esa ira de Dios, vivamos por él. Y luego el versículo 10 que nos dice, no que nosotros nos hayamos amado a Dios, ¿no? Algunos dicen, no, sí, bueno, yo soy cristiano porque yo acepté al Señor, yo amo a Dios y pues Dios por eso me ama. Falso. Si fuera por nosotros como seres pecadores, depravados totalmente, pues no podríamos amar a Dios. Sino en qué consiste el amor, en que Dios nos amó a nosotros. Y se hace tan perfecto su amor que envió a Cristo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? Ese cambio. Ese cambio radical que debía caer la ira de Dios sobre nosotros. El Señor nos aparta y pone a Cristo. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo Cristo para alejarnos de la ira de Dios. Hay muchas de repente, muchas imágenes análogas que podemos ver de un padre o una madre sacrificándose por su hijo. De repente de algún castigo, de alguna muerte, o poniendo como escudo humano, con tal de que su hijo pueda vivir. Y los que somos padres podemos de repente dar fe de ello. Decir, no, nosotros podemos hacer todo por nuestro hijo. Pero se imaginan a Cristo siendo Dios, despojándose de todo, para venir por nosotros, que nosotros habíamos elegido fallarle, que nosotros estamos muertos en nuestro delito, solamente para decir, yo voy a soportar la misma ira de Dios. Esa es la propiciación del Señor en nuestras vidas, en la expiación que hace por nosotros. Bien, el Nuevo Testamento también nos da una pauta que el Señor en la expiación nos reconcilia. Y esto es para vencer, ¿no?, nuestra separación de Dios. Por el pecado estábamos separados de Dios y necesitamos a alguien que nos proveyera esa reconciliación con el Señor. Y de ese modo llevarnos vuelta a la comunión con Dios. ¿Sí? Y para eso quisiera que leamos 1 Corintios 5, del 18 al 19, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Muy bien, esto es importante. Primero, que todo aspecto que tenga que ver con nuestra salvación siempre vamos a encontrar en la palabra, que viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. O sea, siempre es Dios empezando la obra. Y acá viene la reconciliación, proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió con Él mismo. O sea, no fue que nosotros, habiendo pecado, habiendo fallado nosotros, a veces cuando hay un pleito entre dos personas, esperamos que la que falle sea la que pida disculpas, ¿no? Y la otra, bueno, sí, ya, déjame pensarlo y ya te disculpo, ¿no? Sobre todo en los pleitos matrimoniales pasa eso, ¿no? O en los pleitos de noviazgo, o los pleitos entre hermanos, ¿no? Ya, me hiciste daño, a ver, te perdono, pero déjame que se me pase la cólera. Y siempre es el que tiene la culpa que va a pedir perdón al que no la tiene. Nunca vemos, salvo en casos excepcionales, que el que no tiene la culpa vaya a querer reconciliar.
Pero Dios hizo eso. Nosotros le habíamos fallado, estábamos en pecado y fue Dios quien nos reconcilia con Él mismo. Y es Dios diciendo, ¿sabes qué? Ya vamos a reconciliarnos. ¿Y cuál era la forma? A través de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente a través de Cristo podíamos reconciliarnos con Dios. Pero dice algo muy importante y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Nos dice, ustedes también tienen que servir como reconciliadores. ¿Reconciliadores de qué? Podríamos decir. Y aquí viene la aplicación. Ya sabemos, el Señor mismo nos reconcilia con Él. Hace que nosotros tengamos esa conciliación con Él. Podamos ahora llegar a Él, vivir en comunión con Él, de vuelta esa comunión con Él. Pero no dice, ustedes también tienen que reconciliar. Y para esto vamos al 19, pero quisiera que vayamos desde el último del 19 hacia adelante, que dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios debemos ir también por el mundo predicando que el Señor se reconcilia con sus hijos a través de Cristo. Y eso es lo que nosotros estamos encargados a servir de ello. Sí, nos hemos reconciliado con Dios, el Señor se reconcilió con nosotros. Pues nosotros, y nos dice, vayan a predicar que yo me reconcilio con mis hijos. ¿Y cómo se reconcilia Dios con sus hijos? A través de Cristo. No les considera el pecado. No les considera, no les toma en cuenta sus pecados a las personas. Esa es la reconciliación de Dios. ¿Sabes qué? Fallaste, pero no te voy a tomar en cuenta porque eres mi hijo. Esa es la reconciliación y volvemos a tener a través de Cristo esa comunión con Dios, esa reconciliación con Dios y vamos a estar en esa comunión como era antes. Y ya Dios sí, pues vamos a estar, pues como cristianos no es que seamos perfectos ni que debemos ser perfectos para ser cristianos. Pero el Señor dice, así como un padre a veces no le cuenta sus errores a sus hijos, el Señor dice, no te estoy contando esos errores. Porque ya estás reconciliado conmigo, pero ven y vamos a andar juntos, porque en comunión conmigo todos esos errores vas a ir santificándolos a lo largo de la vida que tengas en esta tierra. Esa es la reconciliación de Dios con nosotros a través de Cristo, no proveniente de nosotros, no que nosotros querramos reconciliarnos con Dios, a pesar de nosotros ser los culpables, sino Dios diciendo, ¿sabes qué? No te tomaré en cuenta tus pecados. Porque Cristo, mi hijo, lo pagó. Y un cuarto punto es la redención. El Nuevo Testamento también nos dice que el Señor nos redime. Y debido a que como nosotros, como pecadores, estamos esclavizados al pecado y a Satanás, ¿no? De por sí, necesitamos a alguien que nos provea esa redención y de ese modo nos redima de la esclavitud. En Marcos 10:45 dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, cuando hablamos de redención, la idea que se nos viene en mente, ¿no? Y si no se te venía en mente, la primera idea que se debe venir en mente es un rescate. Así como de repente secuestran a alguien o tienen preso a alguien y dicen, vas a pagar este rescate. Eso es lo que se nos viene en mente cuando pensamos en redención. Y un rescate es el precio que se paga por redimir a alguien de la esclavitud o de la cautividad. No, antiguamente, ¿cómo redimía una persona a alguien? Pues pagaba su precio por el esclavo. Y decía, eres libre. Para redimir a alguien pagabas el precio de ese esclavo y le podías dar la carta de libertad. Eso significaba redimir. Pero esa analogía de rescate no es que esté mal. Pero debemos considerar muy bien cómo se da. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos esta analogía del rescate, solemos atribuirle que ese pago era, bueno, Satanás nos tenía preso y el Señor le pagó a Satanás para que nos dejara libre. Pues no. Eso no debe ser. Porque Satanás, como ser inferior, pues no puede exigir nada a Dios, ni tiene derecho a hacerlo, por ser un ser pecador. Entonces, el pago de rescate, de la redención, no es que el Señor le haga un pago a Satanás y diga, bueno, te estoy pagando por esta persona. Pues no, no es así.
No es que Satanás tenía de nosotros cosas y nosotros le arrebatamos, como dicen algunas canciones. Pues no, no tiene nada que ver con ello. Satanás no tiene nada de nosotros, ni tiene derecho a exigirlo nada. Éramos presos, ¿por qué? Porque el mundo entero sí está bajo el dominio del maligno. Lo dice 1 Juan 5:19. Y cuando Cristo vino, murió para librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. En Hebreos 2:15. Pero fue Dios mismo que nos libró del dominio y la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, esta redención, este pago, ¿a quién se le hizo? No, era el pago que la misma esclavitud requería para nosotros ser libres. No es que Dios le pagó a Satanás, no es que Dios mismo se pagó a él. Algunos ya lo empiezan a tergiversar así. Dios mismo se pagó a él porque Dios mismo nos tenía cautivos. No, sino era el pago que se hacía para ser libres. Entonces, la expiación del Señor es un sacrificio hecho por una única vez para todos. No esperamos más sacrificios. No hay más sacrificios por el pecado, solamente el de Cristo. Ni nosotros mismos nos debemos sacrificar por nuestros pecados. Así que nada que es penitencia y que no. Es Cristo quien hizo el sacrificio. No debemos esperar ni siquiera que se construya un templo más o 1000 templos más para poder hacer un sacrificio al Señor. Pues no. Cristo fue el sacrificio perfecto. Fue nuestra propiciación. ¿Por qué? Porque del pago de lo que nosotros merecíamos, el peso de la ira de Dios en nuestras vidas, en nuestras cabezas, destruyéndonos por culpa de nuestro pecado, por culpa nuestra, el Señor Jesús dijo: no, ustedes salen de aquí, se apartan de la ira, yo la recibo. Esa es la propiciación que hizo el Señor en su expiación. También nos reconcilió. ¿Cómo nos reconcilió con Dios? Porque al ser pecadores éramos enemigos de Dios, éramos distantes de Dios, éramos personas que le dábamos la espalda a Dios. Sin embargo, Dios mismo dijo: ven, nos reconciliamos, no te voy a tomar en cuenta tus pecados, porque Cristo los pagó. ¿Y cómo los pagó? En su redención. Cristo hizo ese pago, ese rescate, que nosotros estábamos ahí presos del sistema de este mundo. Pues el Señor Jesús nos redime con su sangre. Y sabes, la expiación no es un pago de rescate a Satanás, porque él no se merece un pago de nada, y menos de Dios todopoderoso, omnipotente. La redención tampoco es un ejemplo de moralidad de parte de Dios. ¿Sí? La expiación es que, bueno, el Señor Jesús, pues bueno, vino a morir para enseñarles a ustedes, ¿no? El sacrificio que hay, no. Tampoco es un ejemplo de obediencia. Decir, ¿sabes qué? Cristo simplemente murió porque nos tenía que enseñar que debemos obedecer a Dios aunque nos cueste la vida. Pues sí, si bien es cierto, sí, debemos obedecer a Dios, pero ese no fue el motivo principal de la muerte de Cristo y de su expiación. Tampoco la muerte de Cristo es un capricho de Dios para demostrar que el que tergiversa su ley así va a sufrir, porque eso nos llevaría a un legalismo. Y pues no, eso no fue el propósito de la expiación. El propósito de la expiación es el sacrificio de Cristo, quien fue la propiciación de nuestros pecados, quien nos reconcilia con Dios y nos redime de la esclavitud que antes teníamos. La expiación por medio de Cristo le impuso el Padre, no para que Cristo sufra eternamente, sino como un pago completo y único para evitar nuestro sufrimiento eterno. Nuestra salvación fue pagada por medio de sangre y por medio de la sangre de Cristo. Y esa sangre es nuestra sustitución penal ante el castigo que merecíamos por ser pecadores. Como cristianos es necesario que entendamos eso. Que no estamos dentro del reino de Dios por algo que nosotros podamos hacer.
porque nosotros quisimos portarnos bien y pues decidimos amar a Dios. No, somos parte del reino de Dios porque el Señor en su infinito amor, en su infinita voluntad, decidió salvarnos a través de Cristo. Lo que nosotros no podíamos hacer, nuestro Señor Jesús sí lo pudo hacer. Y tú como cristiano, como hijo de Dios, si me estás viendo, debes entender eso. No te debes adjuntar, ni siquiera atreverte a pensar que tú eres hijo de Dios o eres salvo por algún mérito tuyo. Pues no, fue Cristo, sufriendo ese dolor, sufriendo todo lo que nosotros debíamos sufrir, viviendo la obediencia que tú y yo debemos obedecer y que aún estamos en proceso de hacerlo, pues Jesús lo vivió desde el principio de su vida hasta la cruz. Vivió una obediencia perfecta, soportando el mismo dolor, las mismas tentaciones, las mismas incomodidades que nosotros. La diferencia es que Cristo nunca pecó y nosotros aún pecamos. Eso debes entender como cristiano. Que el Señor fue nuestro sacrificio para no soportar ese peso de la ira de Dios. Fue la propiciación. Nos viene reconciliando con Dios y pagó nuestra redención a precio de sangre. Y hemos visto que como cristianos, como personas reconciliadas con Dios, debemos predicar ese mismo ministerio de reconciliación, debemos tenerlo evangelizando. Dios no nos perdonó para ser cristianos inactivos, cristianos pasivos, sino para ser activos evangelizando la obra del reino. No esperemos. Pongámonos siempre en pongámonos las pilas en ello, de poder estar evangelizando en todo momento, en todo lugar. Y sabes, si me escuchas por primera vez, pues déjame decirte algo. En nuestros pecados jamás vamos a elegir obedecer a Dios de la manera que Dios exige en su palabra que lo obedezcamos. Y si solamente vemos las exigencias de Dios, pues es imposible que un ser humano común pudiera obedecerlo. Pero en su infinito amor, en su infinita voluntad, nuestro Señor se encarnó, fue obediente desde un principio, obedeciendo por ti, sufrió dolor por ti, fue a la cruz por ti, para perdonarte de tus pecados. Ese es el mensaje que debemos creer para nuestra salvación. Y ese es el mensaje que cuando creemos nos lleva a arrepentirnos. Y cuando estamos arrepentidos, pues nos lleva a poner la mira ese mensaje y así sucesivamente. Y ese empieza a ser nuestro nuevo nacimiento. Y ese es nuestro nuevo nacimiento, de vivir una vida en un constante arrepentimiento para con Dios. Y yo te invito a que si estás escuchando esto por primera vez, pues quiebres tu corazón y vivas esa vida de arrepentimiento. Porque es el Señor sembrando en su palabra y proveyendo ese sacrificio de lo que antes no teníamos en Cristo. Oramos. Padre amado, solamente tienes la gloria, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Y sobre todo por ese sacrificio de Cristo y esa expiación. Perdónanos si no lo hemos estado tomando en cuenta. Y ayúdanos, Señor, a diariamente también ser esos mensajeros de reconciliación. Y Señor, para las personas que han escuchado por primera vez, pues Señor, tú obras en una nueva vida, en una regeneración y en un nuevo arrepentimiento. Gracias te damos por este mensaje y ayúdanos a aplicarlos a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Bread Life, bien iglesia, bien amigos, pues esto fue nuestro mensaje. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. No olvides también compartir el mensaje. Ya está listo, subido en lo que son todas las plataformas digitales en Spotify. Y también puedes compartir el link de YouTube para que puedas volverlo a escuchar y puedas de repente seguir compartiendo el mensaje del Evangelio en todas las personas. Pues te esperamos en nuestro martes de oración. Te esperamos también en nuestros viernes de semilla, sábado conexión en casa y los domingos en el Bread Party. También ya empezamos con los niños, los Bread Life Kids, y
de nuestro Bread Life Online. Dios te siga bendiciendo. Nos vamos cantando a nuestro Señor. Y nos vamos con mucha alegría, iglesia. Y esas palmas arriba conmigo. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. ¿Cuántos alegres hay en esta noche? Vamos a cantarle juntos. Le decimos: sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Le alabamos. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hija soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. ¿Cuántos están felices, están alegres? Porque Dios ha llegado a sus vidas. Porque Dios ha transformado, dice su palabra, nuestro lamento en gozo, en alegría. Te seguiré, te seguiré. Te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Que se escuche. Te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Te seguiré. Que se escuche. Te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré, te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré. Bendiciones, iglesia, nos vemos la próxima semana. Familia, hemos llegado al final de esta gran noche y qué alegría haberlo podido compartir con cada uno de ustedes. Recuerden que pueden volver a escuchar el mensaje a través de Facebook y de nuestras plataformas de Spotify y de YouTube. Pueden acompañarnos durante la semana en nuestras actividades, los martes de oración, los sábados de conexión en casa, los domingos con nuestros Bread Party a las 11:30 y 5 de la tarde y como ahora con nuestro Bread Life Online. Recuerden que también estamos en nuestra etapa de recolección de donaciones de enviados 2021 llevando abrigos de amor, donde estaremos llevando ayuda a los niños y adultos en esta temporada de invierno del asentamiento humano del distrito de Ventanilla. Así que contáctenos a través de nuestras páginas para que puedan saber cómo apoyar y ser parte de
este Enviados 2021. Sin más que decir, nuevamente gracias por conectarse, nos vemos el siguiente domingo. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando, resonando. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca es tan lejos. Lo siento resonando como un eco.